Deborah Kerr finalmente expone a Burt Lancaster. Deborah Kerr nació como Deborah Jane Trimmer el 30 de septiembre de 1921 en Helensburgh, Escocia. Desde sus primeros años, Kerr se comportó con una dignidad silenciosa que la distinguió. Fue criada en una familia que la apoyó y desde niña demostró una inclinación natural hacia la actuación. Inicialmente entrenada como bailarina de ballet, estudió en la Hicks Male Drama School en Bristol, Inglaterra, antes de tomar la decisión fundamental de dedicarse a la actuación, una elección que eventualmente la convertiría en una estrella mundial. La entrada de Kerr en el mundo del cine se produjo a principios de la década de 1940. En un momento en que Gran Bretaña estaba bajo el dominio de la Segunda Guerra Mundial, rápidamente llamó la atención de productores y directores que vieron en ella una rara combinación de belleza, aplomo e inteligencia. Su gran oportunidad llegó con Mayor Bárbara, 1941, y Colonel Blimp, 1943. Películas que le permitieron demostrar una notable versatilidad. A diferencia de muchas actrices de su generación, que a menudo eran encasilladas, Kerr demostró ser capaz de interpretar heroínas sensibles, mujeres de carácter fuerte y figuras moralmente complejas, siempre con una profundidad que daba vida a los personajes de manera vívida. Hollywood pronto se dio cuenta de su talento. A finales de la década de 1940, Kerr había hecho la transición a las películas estadounidenses, donde disfrutaría de sus papeles más icónicos. Se convirtió en un elemento básico de las producciones de MGM, a menudo elegida como el epítome de la elegancia, la sofisticación y la fuerza interior silenciosa. En Black Narcissus, 1947, ofreció una actuación inquietante como una monja que lidiaba con la fe y el deseo, un papel que sigue siendo uno de los más celebrados del cine británico. Sin embargo, su carrera estaba lejos de limitarse a representaciones serias o moderadas. Uno de los momentos más icónicos en la historia del cine se produjo en From Here to Eternity, 1953, donde Kerr sorprendió al público al salirse de su imagen de dama para interpretar a la apasionada y adúltera Karen Holmes. La escena del abrazo en la playa con Burt Lancaster, con las olas rompiendo a su alrededor, sigue siendo uno de los momentos más inolvidables y audaces del cine, consolidando la reputación de Kerr como una actriz que no teme correr riesgos. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, Kerr continuó ofreciendo actuaciones que revelaron su extraordinaria variedad. Fue adorada internacionalmente por su papel de Anna Leon Owens, junto a Yul Brynner en The King and I, 1926. Con su porte real, calidez e ingenio discreto, Kerr encarnó el papel de la maestra de escuela inglesa en Siam con tal perfección que la película sigue siendo un clásico atemporal amado por generaciones. Sus otras actuaciones aclamadas incluyeron Tia and Sympathy, 1956, donde abordó con sensibilidad cuestiones de prejuicio social, Heaven Knows Mr. Allison, 1957, un tierno y conmovedor drama bélico junto a Robert Mitchum, y The Innocents, 1961, una escalofriante historia gótica que destacó su capacidad para transmitir intensidad psicológica. A lo largo de su carrera, Deborah Kerr fue nominada al premio de la Academia a la mejor actriz 6 veces, pero nunca ganó en la competencia, un hecho que muchos amantes del cine consideraron como una de las grandes omisiones en la historia del Oscar. No obstante, en 1994, la Academia le otorgó un Oscar honorífico por su trayectoria profesional. Y para una artista de impecable gracia y belleza, una actriz dedicada cuya carrera cinematográfica siempre ha sido sinónimo de perfección, disciplina y elegancia. Este reconocimiento sirvió como un tributo apropiado a una carrera que había enriquecido el cine durante décadas. El primer matrimonio de Deborah Kerr fue con el líder de escuadrón Anthony Bartley de la Royal Air Force, un piloto de combate condecorado de la Segunda Guerra Mundial cuya valentía en combate lo había convertido en una especie de héroe por derecho propio. Los dos se casaron el 29 de noviembre de 1945, solo meses después del final de la guerra, en una ceremonia que reflejaba tanto la esperanza como el optimismo de un mundo que apenas comenzaba a recuperarse de años de conflicto. Su unión
reunió el glamour de una estrella de Hollywood en ascenso y el prestigio de un hombre que había servido a su país con distinción. Durante sus años juntos, dieron la bienvenida a 2 hijas que luego vivirían vidas exitosas y satisfactorias. Su primera hija, Melanie Jane Bartley, nació el 27 de diciembre de 1947, y su segunda, Francesca Ann Bartley, llegó 4 años después, el 18 de diciembre de 1951. Francesca eventualmente se casaría con el actor John Shrapnel, vinculando así el legado de Deborah Kerr con otra familia respetada en el mundo de la actuación británica. A través del matrimonio de Francesca, Deborah se convirtió en abuela de 3 nietos talentosos. Lex Shrapnel, quien siguió los pasos de su familia como un actor talentoso, conocido tanto por su trabajo en teatro como en la pantalla. Tom Shrapnel, quien también labró su propia carrera como actor, y Joe Shrapnel, quien encontró su vocación creativa como guionista, agregando otra dimensión artística a la herencia de la familia. A pesar de la promesa de su matrimonio con Bartley, con el tiempo comenzaron a surgir dificultades. El matrimonio se vio afectado por las mismas cualidades que habían hecho de Deborah una estrella mundial: su fama, su éxito profesional y la independencia financiera que había trabajado tan duro para asegurar. Bartley, aunque también era un hombre exitoso, luchó con sentimientos de envidia hacia sus logros y la atención que recibió a escala internacional. Para agravar estas tensiones estaba la naturaleza de su carrera, que con frecuencia la obligaba a viajar largas distancias y pasar largos períodos lejos de casa, a menudo en exigentes sets de filmación muy alejados de la vida familiar. Estas separaciones ejercieron una gran presión sobre su relación. Y a pesar de su devoción compartida por sus hijos, las diferencias entre ellos resultaron irreconciliables. Después de casi 14 años de matrimonio, Deborah y Bartley se divorciaron en 1959, poniendo fin a un capítulo de su vida personal que había estado marcado tanto por momentos de alegría como por profundos desafíos. Un año después, Deborah Kerr se embarcó en un nuevo viaje cuando se casó con el escritor y guionista estadounidense Peter Viertel el 23 de julio de 1960. Viertel era un hombre de letras celebrado no solo por sus novelas, sino también por su trabajo en Hollywood, donde contribuyó a guiones y estuvo conectado con los círculos literarios y artísticos de mediados de siglo. A través de este matrimonio, Deborah también asumió el papel de madrastra de Christine Viertel, la hija de Viertel, con quien compartió un vínculo que amplió aún más sus lazos familiares. A diferencia de su primer matrimonio, que había estado ensombrecido por la rivalidad y el conflicto profesional, su relación con Viertel a menudo se describió como una de compañerismo y respeto mutuo, aunque también tuvo sus complejidades. Durante gran parte de su vida posterior, Kerr dividió su tiempo entre 2 de los lugares más pintorescos de Europa. Ella y Viertel residieron en Klosters, Suiza, un sereno pueblo alpino amado por artistas, intelectuales e incluso miembros de la realeza europea. Y en Marbella, España, una glamurosa ciudad turística a lo largo de la Costa del Sol. Estas residencias reflejaban el estilo de vida cosmopolita que Deborah disfrutó después de retirarse de las exigencias del estrellato en Hollywood. Sin embargo, a medida que envejecía y su salud comenzaba a declinar, Kerr tomó la decisión de regresar a Gran Bretaña para poder estar más cerca de sus hijas y nietos, quienes permanecieron en el centro de su afecto. Aunque su esposo continuó viviendo en Marbella, el vínculo de la pareja perduró, y Peter Viertel siguió siendo su fiel compañero hasta sus últimos años. Su matrimonio, que duró casi 5 décadas hasta el fallecimiento de Kerr en 2007, le brindó estabilidad y compañerismo que contrastaban con la turbulencia de sus primeros años, lo que subraya su búsqueda perdurable de equilibrio entre su vida privada y el legado de su notable carrera. Durante décadas, Deborah Kerr mantuvo una reputación como una de las damas principales más refinadas y reservadas de Hollywood. Una intérprete cuya elegancia, inteligencia y sentido de la privacidad la diferenciaban de muchas de sus contemporáneas. Pero detrás del exterior pulido, guardaba recuerdos vívidos de haber trabajado con algunos de los nombres más importantes de su época, incluido el poderoso
y a veces impredecible Burt Lancaster. Su colaboración más famosa se produjo en From Here to Eternity, 1953, una película que no solo cambió la trayectoria de sus carreras, sino que también se convirtió en una de las producciones más icónicas del siglo XX. Fue al hablar de su trabajo en esa película y de sus interacciones con Lancaster que Kerr finalmente reveló sus verdaderos pensamientos sobre él, ofreciendo comentarios que sorprendieron a algunos fanáticos al tiempo que confirmaban lo que otros sospechaban desde hacía mucho tiempo. Los comentarios de Deborah Kerr fueron francos y llenos de una sinceridad rara vez escuchada en ella. Burt era diferente a cualquier otra persona con la que hubiera trabajado. Era descarado, enérgico y tenía una presencia enorme que llenaba toda la habitación. Pero esa misma energía, que lo hacía magnético, también podía ser abrumadora y a veces muy difícil de manejar. Para Kerr, que había construido su carrera sobre el aplomo y la disciplina, la intensidad bruta de Lancaster podía ser a la vez estimulante y agotadora. Admitió que su dinámica en el set reflejaba la pasión ardiente y complicada de los personajes que interpretaban. Se explayó sobre la doble naturaleza de Lancaster. La gente pensaba que Burt era solo un tipo duro, este rudo macho estadounidense, pero también era increíblemente inteligente y profundamente reflexivo sobre su trabajo. Al mismo tiempo, no siempre sabía cómo moderarse. Podía ser muy exigente, y hubo momentos en los que sentí que nos presionaba no solo a mí, sino a todos los demás, mucho más allá de lo que era cómodo. Esta revelación expuso un lado de Lancaster que los columnistas de chismes de Hollywood solo habían insinuado. Su implacable impulso y su presencia a veces dominante podían chocar con sus coprotagonistas, incluso con aquellos tan experimentados y profesionales como Kerr. La famosa escena de la playa en From Here to Eternity, que se convirtió en uno de los momentos más sensuales y audaces en la historia del cine en ese momento, no fue tan fácil como parecía en la pantalla. Kerr confesó que la escena no fue fácil de filmar. Las olas eran más fuertes de lo esperado. La arena estaba por todas partes. Y Burt, siendo Burt, insistió en que lo hiciéramos una y otra vez hasta que estuviera satisfecho. Estaba agotada, y a veces sentía que no podía respirar. Pero el resultado, como todos saben, fue inolvidable. Aquí, Kerr corrió el telón sobre el precio de la perfección cinematográfica, la incomodidad física y la tensión emocional ocultas bajo el glamour de un momento icónico de Hollywood. Sin embargo, sus palabras no fueron puramente críticas. Kerr también reconoció la innegable química entre ella y Lancaster. A pesar de los desafíos, hubo una chispa entre nosotros que no se puede fingir. Burt sacó a relucir un lado de mí en la pantalla que el público nunca antes había visto. Hasta entonces me habían encasillado como la dama inglesa apropiada, pero con Burt se me permitió liberarme de esa imagen. Él era audaz, y me hizo audaz a mí también. Al exponer la influencia de Lancaster, admitió que su personalidad enérgica la ayudó a romper con la imagen restrictiva que había confinado su carrera en años anteriores. Aún así, Kerr no rehuyó exponer el lado más oscuro de su coprotagonista. No era el hombre más fácil en quien confiar. Burt tenía un temperamento y quería controlarlo todo. Siempre tenías que estar en guardia con él, porque podía volverse contra ti en un instante. Hubo momentos en los que sentí que estaba más en una batalla con él que en una asociación. Tal honestidad pintó un retrato más complicado de Lancaster que las figuras encantadoras y heroicas que a menudo interpretaba en la pantalla. Quizás el más sorprendente de los comentarios de Kerr fue su reflexión sobre la reputación de Lancaster fuera de la pantalla. La gente lo adoraba, y sí, podía ser increíblemente encantador cuando quería serlo. Pero había otro lado que el público nunca vio, uno que podía ser despiadado. No creo que Burt haya dejado entrar a nadie por completo. Le gustaba tener el control, y eso incluía las relaciones. Siempre tenías que tener cuidado con él. Al hablar tan abiertamente, Deborah Kerr no solo expuso los desafíos personales de trabajar con Burt Lancaster, sino que también iluminó la verdad sobre la edad de oro de Hollywood. Debajo de la superficie, el glamour eran seres humanos, profundamente defectuosos, ambiciosos
y a veces difíciles de soportar. Sus palabras llevaban el peso de décadas de silencio, una liberación de honestidad de una mujer que había construido su vida sobre la gracia y la moderación. Y, sin embargo, incluso al exponerlo, reconoció el impacto innegable que tuvo en su carrera y legado. «No me arrepiento de haber trabajado con Bert», concluyó Kerr. «Fue inolvidable, y juntos creamos algo que durará mucho más que cualquiera de nosotros. Pero también era un hombre en el que nunca pude confiar por completo, y esa es la verdad». Con esos comentarios, Deborah Kerr finalmente reveló la complejidad de Burt Lancaster, exponiendo no solo al actor, sino al hombre detrás de la leyenda, una figura tan cautivadora como conflictiva, y una presencia que continuó moldeando su historia mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Deborah Kerr falleció el 16 de octubre de 2007 a la edad de 86 años en Bottesdale, un pueblo tranquilo y pintoresco en el condado de Suffolk, Inglaterra. Esta pequeña comunidad rural, conocida por su encanto histórico y tranquilidad, se convirtió en el lugar de descanso final de una de las actrices más icónicas del cine. Kerr había vivido una vida larga y notable, una definida por la gracia, la disciplina y una dedicación extraordinaria a su oficio. Pero en sus últimos años, luchó contra los efectos debilitantes de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad que lentamente roba a quienes la padecen el control motor y la independencia, la debilitó gradualmente, aunque quienes la conocieron a menudo comentaron que enfrentó su condición con el mismo coraje y dignidad que había caracterizado toda su vida. Su muerte marcó el final de una era para el público que la había admirado desde la edad de oro de Hollywood, cuando protagonizó clásicos inolvidables como The King and I, From Here to Eternity y An Affair to Remember. La noticia de su fallecimiento reverberó tanto en la comunidad cinematográfica como entre sus devotos admiradores de todo el mundo, quienes lamentaron no solo la pérdida de una gran actriz, sino también de una mujer que había encarnado el refinamiento, la inteligencia y una sutil profundidad emocional en la pantalla. Trágicamente, a las pocas semanas de la muerte de Kerr, su esposo, el escritor y guionista Peter Biertel, también falleció. Biertel, quien había sido su compañero durante décadas, murió de cáncer el 4 de noviembre de 2007. La cercanía de sus muertes sorprendió a muchos como algo conmovedor y desgarrador. Para aquellos que los conocieron como pareja, parecía casi apropiado que no estuvieran separados por mucho tiempo en la muerte después de tantos años de compañía en la vida. Biertel había sido una figura notable por derecho propio. Un novelista y guionista consumado, había trabajado con algunos de los mejores cineastas del siglo XX y labró una carrera distintiva, que a menudo se cruzaba con la historia de Hollywood. Sus obras reflejaron su profunda inteligencia y experiencias cosmopolitas, y juntos, él y Kerr habían formado una asociación basada en el respeto mutuo y las sensibilidades artísticas compartidas. Su fallecimiento tan pronto después del de ella le dio a su historia un sentido de trágica simetría, como si uno no pudiera seguir adelante sin el otro.